Dios te bendiga, plenitud de vida. Es un placer para mí hoy, siendo domingo, reunirme con ustedes a través de estos medios. No es lo que quisiéramos, como dije la vez pasada, pero es lo que tenemos y agradecemos a Dios por toda esta gran oportunidad de poder a través de estos medios conectarnos y en el mismo espíritu alabar y glorificar a aquel que vive y reina para siempre. Les saludo a todos, les bendigo. Pido lo mejor para ustedes, sigo orando por ustedes. Igualmente saludo a todos los que se conectan para ver estas transmisiones. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y el Señor sea con ustedes de una manera misericordiosa y al mismo tiempo les pueda bendecir y hacer realidad cada uno de vuestros sueños. Para ustedes, plenitud de vida, iglesia amada, es mi mayor anhelo que la paz del cielo repose sobre ustedes y que el Altísimo le cubra con su favor. En este maravilloso día vamos a reflexionar, pero hoy vamos a hacerlo un poco diferente porque hoy sí quiero permitirnos estudiar un poco más profundamente la palabra del Señor. No es un estudio como tal, con todas las características de un estudio, pero sí vamos a estudiar una frase, una porción bíblica. La vamos a ampliar, la vamos a profundizar y vamos a tratar de exprimir este contexto para poder tener toda la sustancia que queremos suministrar. Ahora bien, en el día de hoy, además de bendecirles, también quiero, por supuesto, pedirles por favor que anhelemos regresar, y esto es algo que debe estar perenne en nuestros pensamientos, anhelemos regresar a nuestros templos porque ya se hace necesario. No lo digo por todos ustedes, los que de una manera u otra ya han experimentado el gozo del Señor y que también están cerca del Altísimo siempre a través de oraciones y de intimidad y de otros recursos celestiales que Dios ha permitido para tener una comunicación con Él. Lo digo por aquellos que aún un poco más débiles, más nuevos en la fe, podrían enfriarse, podrían estar sintiendo algún alejamiento. Que Dios los guarde y que Dios continúe favoreciendo sus vidas y que podamos anhelar regresar y orar con vista a que Dios en su divina voluntad por supuesto nos permita una vez más poder congregarnos. Bien, hoy nos vamos a referir a la carta de Santiago del capítulo 1 versículo 2 en adelante. Nos vamos a referir cuando Santiago habla y por supuesto refiere el documento en este momento de su primer capítulo, lo refiere a poder tener gozo, sumo gozo en medio de crisis, en medio de dificultades. Quizás en un paréntesis, ¿no?, me puedan sentir que tengo un poco de catarro, y es cierto, no se me quita la alergia, es tiempo para mí de primavera y por eso la alergia siempre me ha golpeado en esta época. Pero bien, Santiago nos permite reflexionar en una porción increíble. Permítame en el nombre de Jesús leerla. Usted puede dirigirse conmigo a Santiago. Santiago tiene una porción maravillosa que le vamos a compartir en el poderoso nombre de Jesús. Usted va buscando su Biblia también, va abriendo su Biblia. Algunos tienen el teléfono. Yo acá voy a irla buscando también, para que Dios a través de esta precisa carta, una carta que también está llena de recursos espirituales, nos permita comunicarnos, por supuesto, con Dios a través de su pensamiento, a través de su idea para con la iglesia, idea de bien, idea siempre de salvaguardar a su pueblo, idea siempre de por supuesto, añadir bendición tras bendición a aquellos que de una manera justa invocan su nombre. Ahora, Santiago dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nótese la palabra diversas, no es una prueba, diversas. De hecho, hay personas que han podido dar testimonio y han experimentado que le han venido varias pruebas a la vez. Ahora dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales
sin que os falte cosa alguna. Qué hermosa palabra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu palabra, bendecimos tus enseñanzas, bendecimos todo lo que tienes para cada uno de nosotros. Bendecimos esa porción bíblica que ahora nos sirve de base para suministrar un mensaje que he escuchado y que ahora como receptor me convierto también en que va a transmitir este mensaje para que no solamente sea de bendición para mí, mi hogar y mi familia, sino que yo pueda, a través de lo que he escuchado, Espíritu de Dios, poder transmitirle a todas aquellas familias que ansiosas anhelan escuchar el mensaje en este día de salvación. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la Biblia dice que podemos tener el gozo en medio de las crisis. Por eso vamos a mantener este mensaje bajo el título Gozándonos en medio de una crisis. Cosa de loco esta, gozarnos en medio de una crisis. No es lo que ni remotamente experimenta el mundo. No es ni lo que remotamente el mundo quisiera hacer. El mundo cuando está en medio de una crisis, y nótese que cuando digo mundo digo a las personas aquellas que no han conocido al Señor. Siempre digo que no me gusta decirle así, pero es la porción que se usa para referirse a aquellas personas que no han tenido una experiencia con el Señor. Pero nótese que el mundo, en medio de una crisis, ¿qué hace? En medio de una crisis lo que hace es correr, tratar de solucionar el problema a la medida de sus posibilidades o involucrando a terceros para que les puedan ayudar y les puedan socorrer o cuidándose de no hacer las cosas mal para no agudizar o aumentar la prueba, al mismo tiempo estudiando cuántas salidas posibles hay, estudiando cómo pueden hacer para salir y nunca más encontrar este tipo de prueba. Hay muchas cosas que hace el mundo en medio de una crisis. Algunos tristemente usan métodos más fuertes, como tristemente quitarse la vida en medio de una crisis. Hubo hace pocos años una recesión en los Estados Unidos y muchos perdieron propiedades y casas, y a veces no una sola, hasta 2 y 3 casas y más, y algunos optaron por quitarse la vida. No encontraban cómo salir de esta crisis, no encontraban cómo solucionar, no encontraban una salida. Pero qué bueno que en medio de este mundo, hay un pueblo que hermosamente el Señor llama familia, llama iglesia, llama primogénitos. Un pueblo que sabe y entiende que en Dios hay solución para todos nuestros problemas y que en Dios estamos seguros, estamos guardados, estamos protegidos. Pero no solo esto, el pueblo ha aprendido que el gozo es nuestra fortaleza. Y el pueblo ha aprendido que gozarse es parte de la vida cristiana. Y no porque sea una característica solamente de los cristianos. No, también porque es algo que sí da resultado. Es algo que sí es real. Y es algo que sí se puede sentir, experimentar. Es algo que sí se puede practicar. Es algo que sí podemos hablar con toda certeza y dan testimonio, porque al mismo tiempo todos los que han conocido a Dios lo han experimentado. El gozo que no se tiene solamente a través de los beneficios, el gozo que no solamente se tiene a través del éxito en nuestra vida, el gozo que no se tiene solamente a través de una sonrisa o de momentos alegres. No, el gozo que fue entregado por Jesús, el gozo que abunda en nuestros corazones y el Espíritu Santo confirma, y que al mismo tiempo lo experimentamos a través de diferentes situaciones de la vida. Y una de ellas precisamente son las crisis. Las crisis para un cristiano nunca va a ser motivo para doblegarse, claudicar, apartarse o retroceder. No, las crisis para el cristiano son motivos de gozo, porque hemos entendido que en medio de la crisis el plan de Dios se perfecciona.
Hemos entendido que en medio de la crisis, el plan de Dios cobra vida. El plan de Dios referente a nosotros nos estimula. Porque entonces entendemos la preocupación del Señor como un padre, la preocupación del Señor al sentir cierta disciplina, la preocupación del Señor al sentir que me está corrigiendo y me está formando y que está, por supuesto, sosteniendo mi vida con sus recursos, no con mis ideas, no con las maneras que tengo yo para resolver los problemas, sino a la medida y a la forma de Dios. Ahora, hay algunos textos bíblicos que quiero regalarles después, pero voy a hablar brevemente acerca, para introducir el mensaje, quiero hablar ¿por qué? ¿Por qué puedo experimentar gozo en medio de una crisis? ¿Por qué podemos experimentar gozo, alegría y confianza en medio de una crisis? A nadie se le ocurriría esto. Hablar de gozo en este momento histórico que estamos viviendo serían palabras mayores, serían palabras preocupantes. Solo de los labios de un cristiano que ha conocido profundamente a Dios y que ha tenido una experiencia extraordinaria con Dios, sustentada cada día en un encuentro cotidiano donde podemos estar experimentando cada día ese encuentro de intimidad con el Señor. Entonces pudiera, por supuesto, hacerse una tesis acerca de lo que es el gozo en medio de la crisis. Tesis que iba a estar argumentada por testimonios reales, vividos y disfrutados. El Señor en medio de las crisis nos entrega gozo, nos entrega paz. Ahora bien, ¿por qué puedo tener gozo? Número uno, Dios va siempre con nosotros. Ese es el principal motivo por el cual yo en medio de una crisis yo puedo tener gozo. Gloria a Dios. ¿Por qué puedo tener gozo? Se me preguntaron, ¿por qué puedes tener gozo en medio de una crisis? Lo primero que tengo que decir es, porque Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que es todopoderoso, el único Dios verdadero, creador de cuantas cosas hay en este universo, siempre va conmigo. Gloria a Dios. Dios siempre va conmigo. Qué hermoso. La palabra en Deuteronomio capítulo 31, 6 lo dice. El Señor irá con nosotros siempre. El Señor irá con nosotros en todo momento, en todo lugar, a toda hora. El Señor siempre está con nosotros. Aun cuando fallamos, aun cuando nos equivocamos, aun cuando nos deslizamos, aun cuando somos un poco testarudos, aun cuando cometemos errores que parecen irreparables, el Señor siempre va con nosotros. Uno de los motivos más grandes por el cual mi vida se puede gozar, se puede retroalimentar de felicidad y de confianza, es porque Dios siempre va conmigo. Y en medio de esa crisis, yo puedo entonces decir, algo está realizando Dios, algo que no entiendo, pero es algo que me va a beneficiar. Ahora, lo segundo que te quiero decir, puedo tener gozo en medio de una crisis porque el Señor ha prometido hacer una obra en mí. Y cuando digo en mí, por supuesto, en todos nosotros. Vamos a cambiarlo. El Señor ha prometido hacer una obra en todos nosotros, los que le hemos conocido. El Señor prometió que esa obra, la va a comenzar, ahí lo que quiero decir, la va a comenzar o la comenzó y la va a perfeccionar. No va a dejar Dios a media un trabajo que está realizando precisamente en nosotros, porque Él sabe la necesidad que tenemos de una transformación. Por lo tanto, Él comenzó una obra gloriosa en nosotros, está formando nuestro carácter cristocéntrico, está formando
nuestras ideas para que sean, por supuesto, ideas precisas que al mismo tiempo reflejen una conexión con el cielo, que al mismo tiempo reflejen un interés, por supuesto, por las cosas santas y una conexión que me lleve a pensar que yo al lado de Dios no tengo nada de qué preocuparme y al mismo tiempo nada me falta. Ahora, el que comenzó la obra en ti la va a terminar. Y la obra la va a terminar precisamente con la palabra perfección. Filipenses habla de esto, capítulo 1, versículo 6. Habla Filipenses acerca de que aquel que comenzó una obra en nosotros no va a parar hasta verla perfeccionada. Entonces, cuando viene una crisis, ya tengo dos motivos. Dios siempre va conmigo. Pero ese Dios que dijo, voy contigo, no es porque lo está diciendo para que yo sepa que Él permanece a mi lado solamente. No, voy contigo y al mismo tiempo voy a comenzar una obra hermosa en tu vida y la voy a perfeccionar. No te voy a abandonar. Por más que trates de alejarte o de hacer cosas que quizás hasta me molesta, puede decir Dios, yo voy a seguir trabajando contigo. Porque hay una de las características que tiene Dios es que Él es un Dios fiel. Por eso la Biblia dice que cuando nosotros somos infieles, ahí escribiendo Timoteo, ¿no? En una de sus cartas dice, cuando el Señor es fiel, las cosas salen bien. Pero más allá de todo esto, Él escribe. Pero muchas veces nosotros somos infieles. Pero Él tiene una característica. Él siempre permanece fiel. Él es un Dios bueno. Ahora, número 3. Dios no solamente está a mi lado, no solamente está formando una obra, sino que Él va conmigo a todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia. Dios ahí está. Él va conmigo. Cuando me dan una responsabilidad, cuando me entregan una labor, cuando me entregan un ministerio, cuando me entregan una tarea precisamente para el reino de los cielos, no estamos solos, no estamos abandonados, no estamos, yo diría, alejados de una conexión divina. No, Él va conmigo. Y nótese lo que dice la Biblia. La Biblia dice que en uno de los salmos, creo que es en el Salmo 121, la Biblia dice que no duerme el Dios que nos acompaña, que no descansa, que no se entretiene. Va con nosotros de día y de noche. Aun cuando estamos durmiendo, ahí está el Señor, perfeccionando la obra, trabajando a nuestro favor. Ahora bien, Dios nos hace sentir gozo, y en la número 4 y última, porque la 4 es la que voy a explicar más detenidamente. Dios nos hace sentir gozo en medio de las crisis porque Él tiene un propósito más allá de lo que la mente humana puede entender. Él tiene un propósito con cada uno de nosotros que lo ha revelado. Su propósito, por supuesto, es llevarnos a las moradas celestiales, que alcancemos salvación, que tengamos una relación con Jesús, que tengamos una conexión con el Espíritu Santo, que tengamos adoración ferviente, que seamos un pueblo separado, un pueblo diferente. Tiene muchos propósitos, pero hay unos propósitos hermosos que Dios logra en nuestras vidas y que va más allá de la mente. ¿Por qué digo más allá de la mente? Porque humanamente no podemos nosotros mismos garantizar estos propósitos. Y le voy a leer la carta que escribe el apóstol Pedro. Vamos a buscar la carta que escribe el apóstol Pedro en su capítulo 5, en el versículo 10. El apóstol Pedro, un hombre de vasta experiencia, un hombre que puede hablar de Jesús, porque fue testigo ocular, fue testigo presencial de todo lo que hacía el maestro,
de lo que hablaba el maestro, de lo que enseñaba el maestro, de cómo actuaba, de cómo se conducía en esta vida, de cómo dio testimonio intachable de integridad, de principio moral y de toda la conducta que casi, por supuesto, hoy en día falta, ¿no? En el ser humano, conductas, yo diría, con unos valores increíbles. Era Jesús dando testimonio, pero no un Jesús que estaba dando testimonio de manera celestial como un Dios que lo puede lograr todo en su condición divina. No, era un hombre 100% al mismo tiempo que estaba mostrando que buenas actitudes se pueden lograr con una estrecha relación con Dios. Ahora, Pedro, disculpen, capítulo 5, versículo 10 dice, aquí lo tengo, gloria a Dios para siempre. Mas el Dios, escuche esto, mas el Dios de toda gracia que nos llamó, Dios que nos llamó a su gloria eterna. Hay un propósito ahí, nos llamó a su gloria eterna, el principal propósito. En Jesucristo, gloria eterna en Jesucristo. Y ahí está lo que quiero enseñar hoy. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. Y mencioné las comas porque quiero que note estas 4 palabras bien importantes. Me llama la atención, número 1, Dios revela a través de este pasaje su propósito. Un propósito que no está ajeno a las crisis. Un propósito que no está ajeno a las dificultades de este mundo. Un propósito que no está ajeno a los contratiempos que se presentan y mucho menos a los obstáculos que la vida misma a veces nos propone. Un propósito que va más allá de los propios problemas que nosotros mismos podemos causarnos. Dios tiene un propósito, llevarnos a la vida eterna, llevarnos a la gloria, introducirnos en ese reino maravilloso que ahora de manera espiritual ha crecido y se alimenta de nuestros corazones. Pero más allá de poder solamente experimentar el gozo, tiene un plan perfecto el Señor. Por eso, en el día de hoy, te quiero hablar de estas 4 palabras brevemente, explicártelas brevemente. Dice que Él va a permitirnos pasar. Después que nos muestra el propósito, nos va a permitir pasar por diversas pruebas. Por pruebas. ¿Está relacionado este pasaje con Santiago? Claro que sí. Diversas pruebas. Y Pedro dice ahora que vamos a padecer un poco de tiempo. Nótese la palabra un poco de tiempo. No dice extensivamente, para siempre, un poco de tiempo. Hemos padecido con esta pandemia un poco de tiempo. Pero Dios pronto se va a glorificar. Téngalo por seguro. Ahora, perfección. Dice, Él mismo os perfeccione. Uno de los propósitos que tiene Dios para con nuestras vidas y por eso nos permite pasar por crisis, por momentos difíciles, es porque Él tiene un plan. Él quiere perfeccionar nuestras vidas. Perfección. ¿Qué significa perfección? Traigo algunos apuntes. Y apuntes que saco no solamente de la literatura del diccionario, ¿no?, de la lengua española, sino también diccionarios bíblicos que hablan de la palabra como tal referente al original griego que es usado en este contexto. Ahora, perfección. Perfección significa no tener errores. Nótese lo que quiere hacer Dios con nosotros. Nos quiere ir perfeccionando. Con otras palabras, Él quiere ir trabajando en nosotros poco a poco, progresivamente, a fin de que disminuyan en nosotros y en nuestra vida, por supuesto, los
errores. Errores que cometemos cada día. Unos más grandes, otros más pequeños. Errores que cometemos cotidianamente. Ayer mismo yo trabajando cometí el error de agarrar un frasco de un líquido que es un líquido orgánico, pero es un líquido, por supuesto, que tiene cierto olor, cierta característica. Estaba trabajando y lo agarré por la tapa, ¿no? Es un error porque la tapa puede muchas veces de estos frascos venir abierta y fue lo que pasó. Lo agarré por la tapa y el frasco cayó y derramó todo el líquido sobre, por supuesto, el suelo y hizo un reguero increíble, ¿no? Hubo que venir y ponerle, ya ves, como hay clientes en la tienda y el peligro, hubo que cerrar los pasillos, ponerle una arena, barrer todo el líquido y fue un error. Pero ahí no quedó la cosa. Somos seres humanos. Hay un dicho que dice que el ser humano es el único, claro, no es así, no, pero yo lo vi cuando era pequeño. Dice que es el único animal, ¿no? Nos comparan con los animales, es el único animal que comete los mismos errores 2 veces. O sea, que choca con la piedra, con la roca, choca 2 veces. Y al rato agarré otro frasco igual parecido por la tapa. ¿Y qué crees que pasó? Volvió a derramarse. Y me di cuenta que yo fui el culpable ahora. Porque sabiendo que no se agarran por la tapa y volví a cometer el mismo error. Es increíble. Y a todos nos pasa, cometemos errores, pero Dios tiene algo que está haciendo. Dios está trabajando en nuestra vida para perfeccionarnos precisamente para que no cometamos errores. Y no errores de este tipo. Estos son errores cotidianos, seculares que nos pasan cada día en la casa, en el hogar. No sé cuántas veces te ha pasado. A mí me ha pasado que he puesto el pan en el horno y me he puesto a hacer algo y se me olvidó el pan. Y cuando regreso es un pan todo tostado, todo negro, todo inservible. Son errores, pero Jesús está trabajando no solamente en estos errores que cometemos. Estos no son tan importantes para Él, no. Él está trabajando en errores espirituales. Errores que cometemos. Errores que por supuesto, están complicando nuestras vidas. Y amenazan con disminuir nuestra relación espiritual. Y amenazan con eliminar o cancelar o disminuir nuestro crecimiento espiritual. Pero tranquilos. Dios dice, acá en este pasaje que leemos de la carta del apóstol Pedro, que Él está perfeccionando precisamente nuestras vidas para cancelar estos errores. Por eso buscábamos, dice, perfección. No tener errores, no tener defectos. Nótese, qué lindo, no tener defectos. Siempre decimos, estamos llenos de defectos. Y seguiremos siendo llenos de defectos, ¿no? Cuando estemos aún todavía en esta carne. Pero en el mundo espiritual Dios quiere que no tengamos defectos. Que espiritualmente no cometamos errores que a fin de cuentas están atentando con nuestra propia vida. Y no solamente nuestra vida física, nuestra vida espiritual. Errores que podemos evitar si cedemos y nos rendimos a la dirección del Espíritu Santo. Él quiere cancelar los errores, Él quiere cancelar nuestros defectos, Él quiere dejarnos, y en la palabra griega usada ahí, y no voy a entrar en el griego para no perder tiempo, la palabra usada ahí es hermosa porque tiene una connotación. Yo la traigo acá, dice que es una acción de dejar algo acabado. La palabra usada ahí cuando habla de perfección es dejar algo acabado. O sea que es una obra que se está haciendo, es una obra que se está realizando que no va a parar hasta verla terminada. Terminada con todos los detalles posibles. Terminada perfectamente. Ahora, también esta palabra habla de una palabra bien quizás no muy conocida, ¿no? Y es la palabra falencia. La palabra falencia viene sumergida ahí en el original, viene sumergida en la connotación, en la traducción, cuando se lleva el griego al latín y en la traducción española está la falencia, y significa errores
por ideas preconcebidas o ideas fijas o ideas, por supuesto, que son falsas. Y ahí esta es la connotación más grande de esta palabra. Cuando el Señor está diciendo, Él mismo os perfeccione, está diciendo, quiero cancelar falancías de ustedes. Porque los errores más grandes que tenemos son los errores que precisamente hemos preconcebido en nuestro cerebro. Hemos preconcebido en nuestra vida. Lo hemos arraigado, lo hemos traído, lo hemos cimentado a nuestra manera de pensar y de actuar y de vivir. Y son falsos. Y Él quiere trabajar en estas ideas. Tal es el caso que hay personas que tienen su propia Biblia. Le dan su propia interpretación y la viven a su propia manera. Pero la Biblia es un libro sagrado que sirve para todos en diferentes épocas y generaciones. Y todos tenemos que, a la hora de buscar, por supuesto, sus enseñanzas, interpretarla a la luz del Espíritu Santo. Él quiere cancelar esos errores, por eso dice, lo voy a perfeccionar para quitar esas falacias, esa idea que ustedes tienen en la mente de que esto es así y que tiene que ser así, y no es a la manera nuestra. No es con nuestra sabiduría, no es con nuestra fuerza. Por eso el profeta decía, no es con ejército ni con espada. No es con ejército ni con espada, no es con fuerza, sino con el Santo Espíritu. Él quiere cancelar. La otra palabra interesante, la segunda palabra, dice el mismo, perfecciones, y después dice, afirme, afirmar. ¿Qué es afirmar? Afirmar es asegurar a alguien, según la palabra que está ahí implícita ahí, en el griego es afirmar a alguien en un lugar. Afirmar a alguien en un lugar que es importante. Es afirmar a alguien en un lugar que es imprescindible. Es afirmar a alguien en un lugar que es de beneficio para su propia vida. Y saben, la Biblia dice que nosotros no sabemos pedir. Por mucho que oremos, dice la Biblia que no sabemos pedir precisamente como debe ser. Que por eso el Espíritu Santo intercede por nosotros. Como que el Espíritu de Dios toma nuestras oraciones y las dirige al Padre. Para que tenga una idea, no es así, para que tenga una idea. Como que agarra nuestras oraciones y las adorna con frases y con necesidades que Él entiende que son las precisas para nuestra vida. Porque pedimos lo que no nos conviene. Porque no sabemos pedir. Pero dice que Dios nos quiere afirmar. Nos quiere asegurar. Por eso muchas veces Dios ha batallado el lugar donde Él nos quiere llevar. Y no solamente el lugar donde nos quiere llevar en el cielo, sino en el lugar de intimidad donde Él nos quiere llevar. Donde Él quiere que nosotros podamos penetrar. Y cuando penetremos en ese lugar y disfrutemos de una intimidad diferente, progresiva con el Señor, entonces es ahí donde Él quiere que estemos afirmados. Que disfrutemos ese momento, que disfrutemos esa ocasión y que por lo tanto yo pueda decir, este es el lugar que me conviene, este es el lugar donde yo siento satisfacción, este es el lugar donde siento un gozo que es capaz de enfrentar cualquier crisis. Por eso, en medio de las crisis podemos tener gozo. ¿Por qué podemos tener gozo? Sencillo, porque Dios está perfeccionando nuestras vidas, pero al mismo tiempo nos está afirmando a algo sólido, a algo poderoso, a algo que es de gran beneficio para nuestras vidas. Pero hay más. Dice que después Él mismo nos perfeccione, nos afirme, fortalezca. ¡Wow! Él mismo nos va a garantizar fortaleza. Fortaleza. ¿Será necesario la fortaleza? ¿Hace falta estar fortalecido? Claro que sí. ¿En medio de las crisis? Claro que sí. ¿En medio de malas noticias, de dificultades tremendas? Claro que sí. Me pongo en el lugar de aquellos que han enfermado. Me pongo en el lugar de aquellos familiares que han perdido a un ser querido. Pero han sentido fortaleza. Han sentido fortaleza porque precisamente no es una fortaleza humana que se garantiza con palabras que animan.
que se garantizan con frases de ánimo, donde la persona trata de, por un breve momento, ponerse en el lugar de la persona que está sufriendo y transmitirle una palabra de esperanza y de consuelo, y no está mal esto, pero no es suficiente. Por eso siempre cuando alguien pierde un ser querido o pasa por una dificultad grande o una enfermedad, muchas veces yo siempre digo, no hay palabra para describir. Cuando perdí a mi papá, me di cuenta que no había palabras de consuelo que me podrían entregar. Me pongo en el lugar de todas esas personas, pero hay algo que hace las crisis. Hay algo que precisamente hace las crisis, nos fortalece. Y sabe, hay dos tipos de personas. Hay dos tipos de personas que enfrentan la crisis. La primera es un tipo de persona que no soporta las crisis. Cuando viene el problema, como la pérdida de un familiar, que es uno de los problemas más grandes que enfrenta el ser humano, porque son seres queridos que se despegan de nosotros, se apaga su vida y nosotros sufrimos al no poder tenerles y verles. Pero precisamente este tipo de personas, la primera, cuando recibe esta noticia, cuando recibe esta dura prueba, es tan grande la crisis que no la soporta. No la soporta, su corazón se quebranta. En muchos de los casos ha pasado que la persona sufre hasta un infarto. Su corazón no vuelve a latir igualmente. Y aun cuando pueda quedar viva la persona, el sufrimiento le ahoga el resto de su vida. La nostalgia, la tristeza, la amargura, el deseo de no continuar, el deseo de no rehacer su vida, el deseo de no agarrar la vida como viene y enfrentarla, les ahoga tanto que no hay forma de poder rescatar más a este tipo de personas. Sin embargo, hay una segunda o un segundo tipo de persona, y es que en medio de la crisis, y creo que esto lo experimentan los cristianos, en medio de la crisis se agarran de las promesas de Dios. En medio de una mala noticia como esta, se fortalecen tanto su corazón, que entonces su corazón no es que se haga de piedra, no es que no sienta dolor por la pérdida, no, lo que siente es que su corazón está siendo fundido en el fuego del Espíritu, y ahí el fuego del Espíritu hace que ese corazón sea un corazón amante, un corazón cariñoso, un corazón que es amoroso y piadoso, pero al mismo tiempo sólido como el acero. Cuando una persona se fortalece en Dios, cualquier noticia puede venir que no le va a zarandear, porque su corazón ha sido preparado, ha sido fortalecido, ha sido cuidado, ha sido preservado precisamente en un gran entrenamiento. No se tiene nada si no pagamos un precio. No se tiene nada si no tenemos un previo entrenamiento. Y ese entrenamiento precisamente son las pruebas, las crisis. El cristiano las enfrenta sabiendo que Dios va con nosotros, que Dios está al lado nuestro, que Dios está preparando un proyecto con nuestras vidas, pero Dios también está fortaleciendo. Ahora, la palabra griega, cuando el Señor le muestra a Pedro escribe el mismo perfeccione, fortalezca, afirme, o primero dice afirme y después fortalezca. Está diciendo ahí la palabra argo, su connotación es interesante. Está diciendo, se lo leo, que es una acción duradera. Es una acción duradera, es una fuerza que está garantizando Dios permanentemente. ¡Wow! No es cualquier cosa. No te está fortaleciendo para el momento solo de la crisis. Dice que cuando dice él mismo fortalezca, él fortalezca o no fortalezca, está diciendo, le estoy entregando una fuerza permanentemente. Una fuerza, por supuesto, abundante. Es abundante, es grande, es potente,
pero permanentemente. Es como el aprendizaje de una asignatura que ya una vez aprobada, que una vez pasada su examen, queda en tu mente y nunca más olvida. Yo tengo desde la primaria, increíble, desde la primaria tengo recuerdos de mis asignaturas preferidas. Mis asignaturas preferidas no eran los números. Yo para la matemática era bien malo. La física, la química y la matemática eran mi debilidad, ¿no? Mi momento más trágico de la escuela. Yo era bueno para las letras. Y no para escribir, ¿no? Reconozco que tengo unas cuantas faltas de ortografía. Son defectos que tengo y no sé por qué, porque leo mucho. Pero siempre soy descuidado con esto. Cuando me refiero a las letras, me refiero a la literatura. Me refiero al aprendizaje de la historia antigua. Me refiero al aprendizaje de pasajes literarios, poesías, poetas. Esto era mi pasión, ¿no? Los libros. Y entonces recuerdo todavía cosas y recuerdo una maestra que se llamaba Reina, estuvo conmigo en la primaria y ella me enseñó y me corrigió, ¿no? Porque yo era un poco indisciplinado, siempre lo fui, todavía lo sigo siendo. Y entonces me enseñó a modo de castigo, ¿no? Me enseñó a historia antigua de la primera ola de seres humanos que vivían en la tierra, el hombre primitivo. Después me enseñó historia bien antigua, un poco más para acá. Después me enseñó historia medieval, me enseñó de todo, hasta la Comuna de París la era moderna. Me enseñó tantas cosas que todavía yo agradezco y no se me olvidan. Y fueron de grandes beneficios. Muchas veces uso estos recursos en prácticas, ¿no? En prácticas espirituales. Ahora, fortalecer es algo que está haciendo Dios abundantemente. Y por último dice que Él mismo, por supuesto, nos va a establezca. Él mismo perfeccione, Él mismo afirme, fortalezca y establezca. Cuando buscamos la palabra establecer ahí, la original está diciendo que, esa palabra está diciendo que Él nos va a hacer que permanezcamos de pie. Vamos a permanecer de pie. Siempre en medio de las crisis. Qué hermoso. Permanecer de pie en medio de las crisis. Si nótese que esa palabra permanecer de pie en medio de las crisis es de frente a la crisis. No retrocediendo, no dándole la espalda a la crisis, no huyendo de la crisis, no, enfrentando a la crisis, mirándola con los ojos de la fe. Declarando: crisis, eres real, te has acercado a mi vida, es más, has tocado la puerta de mi corazón, has estremecido mi vida, me has hecho dudar por un instante, me has hecho, ¿por qué no?, pensar en muchas soluciones por un instante. Pero hay algo que te quiero decir, crisis. Me rindo a mis ideas, me rindo a mis conceptos, me rindo a la manera en que podría yo buscar solución para enfrentarte crisis. Me rindo a todo esto. No hago uso de estos recursos. ¿Sabes por qué, crisis? Porque tengo un más grande y mejor recurso. Tengo al Rey de Reyes y Señor de Señores de mi lado. El poderoso de Israel, el que dijo precisamente que va a estar siempre a mi lado. Entonces tu problema, crisis, se te ha complicado. Crisis, tu problema se ha complicado en gran manera porque no me estás enfrentando a mí solamente. Te estás enfrentando a alguien que nunca ha visto ni verá derrota. ¡Wow! ¡Qué lindo! Ahora, establecer significa estar de pie, seguro, sólido. Y en latín también habla de estar estable. La palabra stability en latín significa estable. Qué hermoso.
¿Cuántas cosas está haciendo Dios? En 4 palabras que usted la lee rápidamente y quizás dice, bueno, me está perfeccionando, me está firmando, pero cuando profundizas en ella te das cuenta del alcance, la magnitud, la profundidad de lo que está haciendo Dios en nuestras vidas. Está haciendo una obra tan grande que, sin embargo, el mundo se da el lujo de no tenerla, de no experimentarla. Pero para nosotros que hemos acertado la corrección de Dios, que hemos visto la crisis como algo que me va a beneficiar, que está trabajando en mi vida, sea cual sea la dimensión de la crisis, entonces yo he podido entender algo. Esta crisis, qué tonta. Esta crisis es tonta, porque lo que me está trayendo es gozo. Porque lo que me está trayendo es una mayor perfección. Si está llegando la crisis, es porque Dios está permitiendo. Dios lo está permitiendo. La pandemia, Dios la está permitiendo. ¿Qué creen? ¿Que Dios no puede parar la pandemia? Claro que sí. Hoy mismo, en este preciso segundo, Dios puede pararla. La está permitiendo por algo Dios. Algo está haciendo Dios. Ya un poco que se empieza uno a dar cuenta. Ya muchos cristianos, muchos pastores, líderes y obreros en todo el mundo ya se están dando cuenta. Esta crisis es sencillo de analizar. Por muy complicada que parezca, es sencillo. Dios está permitiendo la crisis para que miremos al cielo. Miremos al cielo. Por eso dice, puesta la vista, puesta la fe y puesto nuestro entendimiento en el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Él. Dios está permitiendo esto para que el mundo le mire a Él. Nótese que están en silencio, y usted puede investigar, están en silencio las demás religiones. No se han pronunciado el Corán, el libro con toda su religión del Islam. No se han pronunciado los que practican satanismo. No se han pronunciado los que practican cierto tipo de hechicería, brujería, santería, espiritismo. No se han pronunciado. No hablan de fórmula ni de cómo hacer para poder parar supuestamente la pandemia. El mundo no se está mirando, la humanidad, y he visto testimonios, y he visto muchos videos, no se está mirando a lo esotérico, no se está mirando a lo oculto, al ocultismo y a una fraternidad, por muy buena que parezca. No se está mirando a nada de esto. No, el mundo está mirando a Jesús. El mundo está mirando que Jesús es la única solución. Pero ahora, para terminar, la ciencia dice que lo único que puede parar definitivamente el virus hasta ahora, lo único que está cancelando la acción peligrosa de este virus, hasta ahora, que no se ha descubierto todavía una vacuna y que estamos en la lucha, en la batalla de buscar un diagnóstico que traiga por supuesto un resultado, ¿no?, preciso y que sea curable. La ciencia, los médicos están diciendo algo. ¿Sabe lo que están diciendo? Que lo único que está frenando el virus es nuestro propio cuerpo, nuestro sistema inmunológico. Nuestro propio cuerpo tiene todos los recursos, ingredientes para frenar, para eliminar y cancelar este virus. Con muchos ha pasado. Y por eso los médicos se están dando cuenta de que algo pasa espiritualmente. Por eso vemos los videos de los médicos orando, cantando, poniendo las manos sobre los enfermos. Por eso están los videos. Pero ¿sabes qué? El Salmo 139, si no me equivoco, en el versículo 12 o 13, por ahí está, habla de que Dios formó este cuerpo desde las entrañas de la tierra. Aún cuando ni siquiera habíamos respirado ni teníamos un día, ya Dios estaba determinando quién éramos, cómo íbamos a ser y cuánto íbamos a durar en esta vida. Dios ha puesto en nosotros un cuerpo increíble. Un Dios increíble que ha hecho un cuerpo increíble.
Y este cuerpo increíble está frenando este virus. ¿Y sabe por qué lo está frenando? Porque no es que nuestra condición humana se pueda hartar y decir, mi cuerpo puede con el virus. No, el cuerpo lo hizo el Creador. Este cuerpo tan inteligente en su mecanismo de órganos y sistema perfecto, lo hizo el Creador. Un Creador perfecto que está con nosotros y que en medio de las crisis nos hace sentir sumo gozo. Santiago no se equivocó. Santiago no exageró. Santiago no fue un hombre insensible, ni fue una persona que nunca experimentó una tristeza, una aflicción. Él sabía lo que estaba diciendo. Él había escuchado a Dios. Sus palabras son proféticas y había escuchado a Dios cuando Dios le dice, escribe, Santiago. Escribe y dile que en medio de las crisis se gocen. Porque entonces van a comprender la fortaleza que viene del cielo. Porque entonces van a comprender que Dios tiene el control absoluto de este universo. El virus podrá estar un tiempo más. El virus podrá estar atacando y cobrando vidas, mas no puede doblegar al pueblo de Dios. No puede doblegar a los cristianos. No puede doblegar a aquellos que han entregado sus vidas al Cordero. Me llama la atención, y con estas palabras sí termino, me llama la atención cómo cuando viene la pandemia cierran todo inteligentemente. Algunas, no vamos a decir sociedades secretas, ni vamos a hablar de este tema porque no tenemos constancia de esto. Se habla mucho de conspiraciones, pero en realidad no hay pruebas. Si hubiera pruebas estuvieran todos tras la reja, porque muchas personas no quieren esto. Es posible que exista, pero no tenemos evidencia, por eso no puedo hablar de lo que no tengo evidencia. Pero es posible que muchas personas detrás de todo esto tenían algún tipo de plan. Algún tipo de plan que podría, por supuesto, dañar, afectar de cierto modo a la humanidad, creyendo ellos que iba a ser de beneficios para ellos. Pero fallaron en algo. Se equivocaron en algo. Aun cuando trataron de cerrar las iglesias, porque cerraron las iglesias. Cerraron las iglesias. Vamos a cerrar todo lo que no es esencial. La iglesia es esencial. Cerraron las iglesias y los lugares donde venden bebidas alcohólicas estaban abiertos. Los lugares donde se hacen cosas malvadas permanecen abiertos. Hay un hombre que dijo, o un doctor dijo, yo lo estaba mirando y dijo, se cerraron las iglesias, la iglesia es esencial, mas dejaron abiertas las clínicas para realizar abortos. Escuche esto. Es esencial matar niños, matar personas porque son personas. Es esencial. Cerraron las iglesias. Pero una vez más se equivocó el diablo. El diablo creyó que Jesús moría en la cruz y él murió y acabé con él y se equivocó. Resucitó el tercer día. Y ahora se volvió a equivocar el diablo. Mandó a las iglesias, a la gente a su casa, el cristiano a su casa. Pero en las casas estamos congregándonos. En las casas estamos firmes. En las casas estamos buscando el rostro del Señor. Nos vamos a claudicar. Y esto es lo que precisamente va a pasar. Dios pronto nos va a regresar. Pero no nos va a regresar igual. No. Nos va a regresar establecidos, fortalecidos, afirmados y mucho más. El Señor nos guarde, el Señor nos libre, que la paz del cielo sea con nosotros y el Altísimo prospere todo lo que nos rodea. Y que nuestros pensamientos una vez más estén conectados con el cielo. Dios te bendiga mucho. Gracias. Quiero aprovechar antes de despedirme, decirle que para esta semana ya va el proyecto que tenemos de todos los días en un horario, tener un espacio, segmentos
espirituales donde usted pueda conectarse y disfrutar de algo que le va a alimentar, le va a sostener en este tiempo de crisis. No lo habíamos podido hacer, teníamos grandes dificultades con la internet, seguimos teniendo dificultad con la internet, pero vamos a hacer algunos arreglos, hemos visto algunas cosas acá en la casa y vamos a comenzar, donde va a haber música, donde va a haber pequeñas reflexiones, donde vamos a invitar a predicadores, donde vamos a buscar predicadores de otras naciones también que nos van a traer pequeñas porciones, donde vamos a escuchar videos y alabanza, algunos conciertos, algunos testimonios. Algo bien importante, vamos a tener reflexión de breves, y así estaremos todos haciendo algo juntos para poder seguir conectados con el cielo, como es el título de nuestra página. Bien, el Señor les bendiga, el Señor les guarde, el Señor prospere sus vidas, el Señor añada, por supuesto, salud a cada uno de nosotros. Para aquellos que en este momento están internados, el Señor les fortalezca, para ellos, para sus familiares, que el Señor pueda hacer un milagro. Yo sé que Dios va a hacer una obra maravillosa, yo sé que Dios va a hacer una obra gloriosa, yo sé que Dios se va a glorificar porque hay propósito con cada una de las cosas que están pasando. El Señor fortalezca nuestras vidas, el Señor bendiga, por supuesto, todo lo que está a nuestro alrededor, nuestros pensamientos sean fortalecidos, que no haya tristeza en nosotros, que no haya aflicción, que no haya, por supuesto, dudas de que Dios está trabajando. Dios está haciendo algo tan grandioso que vamos a aplaudir después, vamos a saltar de alegría y vamos a tener motivos para celebrar. La paz del cielo esté con nosotros, el Altísimo nos acompañe y el Señor nos bendiga en gran manera. Y sobre todas las cosas, aumentemos nuestra fe y nuestra confianza en el Salvador. Dios te bendiga, iglesia. Amén. Cuando la tristeza se ha marchado y tu vida hoy has cambiado y ha llegado